resumen semanal de Cuba Visión Internacional. Soy Maurín Delgado y junto a nuestro equipo de trabajo le invito a conocer o redescubrir algunos momentos de la agenda informativa cubana de la última semana. Hoy destacaremos el atentado perpetrado contra la embajada cubana en Francia. Ofreceremos información actualizada sobre la campaña Puentes de Amor en Estados Unidos para ponerle fin al bloqueo a Cuba. Y tendremos un acercamiento especial a las opiniones emitidas esta semana por el presidente mexicano sobre nuestro país. Acompáñenos, ya comenzamos. Esta semana se perpetró un atentado contra la embajada cubana en Francia cuando fueron lanzados 3 cócteles Molotov a la oficina en París, en la capital gala. 2 impactaron en el perímetro exterior de la embajada y 1 no entró en el inmueble. Como consecuencia ocurrió un incendio que fue apagado por los funcionarios de la misión diplomática. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció el acto terrorista y responsabilizó al gobierno estadounidense por esos hechos, por sus continuas campañas de odio y violencia contra la nación caribeña que alientan dichas conductas. En su cuenta en Twitter, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez inquirió si el suceso era muestra del regreso del terrorismo contra las sedes diplomáticas de la mayor de las Antillas, con el aliento de las campañas anticubanas provocadas en Washington. El atentado fue repudiado por diversas personalidades y naciones del mundo. Compartimos un fragmento de las palabras del embajador de Cuba en Francia, Elio Rodríguez, sobre el lamentable atentado terrorista en suelo galo. De inmediato nuestro personal respondió, sofocó el incendio, incluso antes de que llegaran los cuerpos de bomberos, que fueron alertados de inmediato. Nuestro personal reaccionó muy rápidamente y pudo sofocar el fuego. Hubo algunos daños materiales, sobre todo en la entrada de la embajada. Algunos de nuestros dispositivos fueron afectados. No hubo daños sobre nuestro personal, ningún compañero del colectivo fue herido, no tuvo ninguna dificultad. Fue a medianoche, la embajada estaba cerrada. En nuestra embajada, en el edificio, tenemos las oficinas, también viven familias, se encontraban allí mujeres, niños, 5 pequeños, con sus madres, sus padres, y el colectivo reaccionó rápidamente. Se presentaron posteriormente las fuerzas de seguridad de la policía francesa a nuestra alerta y comenzaron las investigaciones pertinente. Nuestro colectivo, en una posición muy firme, serena, pero firme, respondió como siempre ha hecho nuestra diplomacia revolucionaria en nuestro pueblo, condenando de inmediato esta provocación, este acto terrorista contra nuestra sede diplomática en Francia y ratificando, como siempre, nuestro compromiso en la defensa de la revolución, del socialismo y con los principios de nuestra diplomacia revolucionaria, bajo las enseñanzas del comandante jefe Fidel Castro, el compañero Raúl, el actual primer secretario, compañero Miguel Díaz-Canel. Este hecho se asocia a la escalada de acciones orquestadas desde Estados Unidos contra nuestro país. Por cierto, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció el uso de la aplicación Clubhouse de la empresa Apple para organizar a la contrarrevolución desde territorio estadounidense. En su cuenta en Twitter, el canciller cubano recalcó que debido al bloqueo, en Cuba es una pesadilla utilizar cualquier aplicación de la multinacional Apple, excepto para ciertos usuarios premium que participan en disturbios. Clubhouse, red social de chat de audio, es un instrumento más de la campaña organizada en Estados Unidos que prepara a personas y suministra recursos para la subversión y la desestabilización en Cuba. De igual modo, el jefe de la diplomacia cubana denunció las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. El canciller se refirió a un texto elaborado en el Departamento de Estado norteamericano y firmado por 19 gobiernos, incluyendo a Kosovo, un ente europeo no reconocido por la comunidad internacional. La declaración de Washington se refiere a los hechos del pasado 11 de julio en Cuba y a la libertad de expresión como derecho universal. Sin embargo, no alude a los actos vandálicos y agresiones que protagonizaron varios de los participantes. Y cubanos y personas solidarias del mundo marcharon durante el pasado fin de semana en cerca de 40 ciudades de 28 países para exigir el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos a nuestro país. También cubanoamericanos del proyecto Puentes de Amor llegaron a la capital de Estados Unidos tras casi un mes de caminata. El grupo cumplió su objetivo y arribó este domingo a Washington, D.C. para un plantón en el Parque Lafayette frente a la Casa Blanca con el objetivo de reclamar al presidente Joe Biden el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país.
país. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció la solidaridad de los protagonistas de la caminata de más de 2.000 kilómetros del proyecto Puentes de Amor y transmitió la gratitud a los amigos del país caribeño que en varias partes del mundo se movilizaron para apoyar a la nación. A todos, gracias y el abrazo desde esta isla que no se cansará de luchar, escribió el jefe de Estado. Y el profesor Carlos Lazo, coordinador de la iniciativa Puentes de Amor, transmitió los propósitos de esta marcha solidaria con Cuba, con la mirada puesta en la familia cubana. Oye, pueblo de Cuba, gente nuestra que vive en Cuba, que vive en el mundo entero, aquí estamos marchando por Puentes de Amor, marchando por mejores relaciones entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos, marchando porque se reabra la embajada en La Habana, marchando porque se restaure el programa de reunificación familiar ya, marchando porque levanten la prohibición de la remesa y podamos mandarle remesas a nuestros familiares, marchando porque se reabran los aeropuertos de la provincia, marchando porque nuestros hermanos norteamericanos puedan viajar de manera libre a Cuba, y marchando para que se creen lazos científicos y económicos entre nuestros pueblos en medio de esta pandemia y se construyan puentes de amor. ¡Viva la familia cubana! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva la amistad entre Cuba y los Estados Unidos! ¡Viva! ¡Vivan los puentes de amor! ¡Viva! Ofrendas florales a nombre del general de ejército Raúl Castro y del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidente Miguel Díaz-Canel, distinguieron el homenaje a los héroes y mártires del 26 de julio en el Cementerio Patrimonial de Santa Ifigenia al conmemorarse el 68 aniversario del asalto a los cuarteles Guillermo Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Una representación del pueblo santiaguero rindió tributo a los asaltantes y al líder histórico de la revolución y de aquella gesta, Fidel Castro. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció el apoyo del Movimiento de Países No Alineados, NOAL, a propósito de una reciente declaración en apoyo a la isla. En un mensaje en Twitter, el también primer secretario del Comité Central del Partido Comunista calificó el texto de valiente y digno al rechazar los intentos de desestabilizar e interferir en asuntos internos de Cuba, al tiempo que exige el fin del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Al intervenir en la 21ª reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos en medio de la pandemia de COVID-19 por parte del gobierno del expresidente Donald Trump, y apuntó que esa política es aplicada sin variaciones por la actual administración del demócrata Joe Biden. El presidente de Bolivia, Luis Arce, informó sobre la aprobación de un decreto para enviar un avión con jeringas, insumos de bioseguridad y alimentos a Cuba ante las dificultades que atraviesa el país por el bloqueo. El mandatario escribió en su cuenta en Twitter: "Aprendimos de Cuba que la solidaridad es compartir lo poco que se tiene con quienes más lo necesitan". También el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció el envío de un barco con alimentos para contribuir, según dijo, en estos momentos de pandemia que incluye a la peste yanqui que combatimos. El Ministerio del Comercio Interior de Cuba prepara la entrega de un módulo de alimentos para la población, los cuales provienen de donaciones realizadas por distintos países e instituciones. En conferencia de prensa, la titular del ramo, Betsy Díaz, refirió que distribuirán fundamentalmente arroz, pastas, granos y azúcar, además de otros renglones que serán diferentes en cada provincia, entre los cuales hay aceite, leche, harina de trigo, carnes y pescado en conserva. La entrega se realizará de manera gratuita en un proceso que será gradual y transparente. Y un donativo con 88 toneladas de ayuda humanitaria llegó esta semana a La Habana procedente de Rusia, como muestra de la solidaridad internacional con Cuba, en momentos en los cuales la isla enfrenta una compleja situación epidemiológica, agravada por el inhumano bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos. 2 aviones AN-124 Ruslan del Ministerio de Defensa de Rusia transportaron la ayuda humanitaria, que incluye alimentos, equipos de protección personal y más de 1 millón de mascarillas. En estos momentos lo agradecemos doblemente porque nuestro país transita por los momentos más complejos de enfrentamiento a la COVID-19, transita por una situación compleja de desabastecimiento, fundamentalmente de alimentos, como resultado de las 243 medidas aplicada por el gobierno de los Estados Unidos, el acoso constante
y la persecución que tienen con nuestro país, con las pocas operaciones financieras que podemos realizar. Nuestro pueblo recibe con agrado, de hecho hay un seguimiento a esta noticia hace 24 horas, porque la familia cubana está necesitando esto para poder seguir enfrentando esta pandemia que además se ha complejizado y prácticamente abarca todas las provincias del país. Es un acto de solidaridad con Cuba, con el pueblo y el gobierno de la Isla de Libertad, que está en una situación compleja, enfrentando las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos y también la consecuencia de la pandemia COVID. También estamos trabajando muy estrechamente en una coordinación con la parte cubana para conocer las necesidades específicas en los medicamentos. Y esperamos que en los próximos días vamos a también recibir otros envíos de los medicamentos más necesarios para la isla. Según precisa el Ministerio de Defensa de Rusia, la ayuda a Cuba fue ordenada por el presidente Vladimir Putin. Los lazos de amistad, solidaridad y cooperación entre Rusia y Cuba datan desde el mismo triunfo de la revolución, impulsados y consolidados bajo la guía de Fidel. El donativo de la nación euroasiática llega en momentos en los que Estados Unidos arrecia sanciones contra la isla en su afán de asfixiar al pueblo cubano y destruir a la revolución. Esta semana, al inaugurar la 21ª reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la dignidad y fortaleza de la Revolución cubana. El mandatario mexicano calificó como toda una hazaña la resistencia de Cuba en estos 62 años de revolución. Compartimos un fragmento de sus palabras. Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo. La influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América. Solo existe un caso especial, el de Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente a los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar, de Calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero también sostengo que ya es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de 2 siglos está agotado, no tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la de dialogar con los gobernantes estadounidenses y convencerlos
y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América es posible. Estas palabras han sido replicadas por decenas de medios de comunicación de todo el mundo. De inmediato, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció el reconocimiento del mandatario de México a la dignidad y resistencia de Cuba frente a la política hostil de Estados Unidos. En su cuenta en Twitter, el jefe de Estado cubano escribió: López Obrador ha dicho con palabras que emocionan y comprometen que Cuba debería ser declarada Patrimonio de la Humanidad por su dignidad y su resistencia. Qué hermosa Latinoamérica, qué hermano México. Qué agradecida Cuba por la solidaridad y el respeto, señaló Díaz-Canel. Instrumentos para generar daño y muerte, guerras, bombas, sedición, chantaje. Para ellos todo vale y todo lo utilizan. Nuestro caricaturista Dan Iglesias nos muestra hoy desde la gráfica cuánto mal se esconde detrás de la sed de aniquilamiento de un país que solo ha tenido la tosudez de defender su soberanía. Detrás de cada medida anticubana, de cada agresión, se ha escondido durante 6 décadas la mano genocida del gobierno de Estados Unidos, y lo peor es que ha movido a su antojo a sus lacayos como títeres. Así sucedió días atrás cuando la OEA intentó una vez más enjuiciar a Cuba por procederes absolutamente soberanos en un contexto tan difícil, sin que esa organización, a la que Cuba no pertenece desde el siglo pasado, tenga autoridad alguna para expresarse sobre nuestros asuntos internos. Y el 26 de julio, pero del año 1986, salió al aire por vez primera la señal de Cubavisión Internacional. Pero ¿qué hay detrás de tantos años de historia y cómo se reinventan cada día sus trabajadores para hacer de este un canal que muestre a Cuba y su gente? Vamos a conocer de esas esencias en el siguiente informe. $35 años han transcurrido desde que por primera vez la señal cubana en el mundo, Cubavisión Internacional, lanzara al aire su primera transmisión en vivo con el fin de dar a conocer la realidad de la mayor de las Antillas. Transmitimos 4 horas, se transmitió béisbol, se transmitían los noticieros de televisión del día, dio una posibilidad muy grande de desarrollo en aquel momento, cosa que nunca habíamos hecho, y Cuba empezó con un canal internacional. Fundado el 26 de julio de 1986 en La Habana por el Instituto Cubano de Radio y Televisión, el canal surge con el fin de llevar la verdad de la isla a los combatientes cubanos que cumplían misión internacionalista en la República Popular de Angola. El surgimiento del canal se logró con un grupo muy reducido de compañeros. No llegaban a 20 personas que realmente hacían de todo. No se puede hablar de Cubavisión Internacional sin hablar de Fidel. Es decir, esto fue una idea de Fidel para que la verdad cubana llegara al mundo en aquel momento. Y si bien contar con el privilegio de llegar a los hogares de 56 países de la comunidad internacional tiene sus retos, el trabajo en equipo de todo un colectivo que labora en función de ofrecer al público las noticias, eventos y testimonios más relevantes de este país hacen de esta una señal cada vez más comprometida con su audiencia. Es un canal en estos momentos que tiene una promoción de 24 horas, que tiene una programación amplia que llega a distintas partes del mundo. Está en América, está en Europa, está en Asia. Cuba Noticias, Bola Viva, Vitrales, En Buen Cubano, Entrevista, Caminar Cuba, son algunos de los espacios que se dan cita en este canal cada semana y que desde aristas culturales, deportivas e informativas conforman su variada parrilla televisiva. Hoy que cumplen más años desde el día que empezamos la primera transmisión con el discurso de Fidel en el 26 de julio de Santo Espíritu, hoy vemos cómo cada día más se ve la obra que el comandante soñó. Muchos son los nombres que han aportado a la creación de lo que es hoy Cubavisión Internacional, un canal que ante el actual contexto que vive el país se reinventa para concebir desde la comunicación a Cuba y su gente mediante una oferta audiovisual cada vez más atractiva y comprometida. Onileidis Medel, Cubavisión Internacional.
En el Día de la Rebeldía Nacional, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro Manuel Marrero participaron junto a jóvenes de la capital en trabajos voluntarios. En intercambio con los presentes, ambos ratificaron la confianza en la juventud cubana para la continuidad de la revolución. En homenaje a los sucesos del 26 de julio de 1953, jóvenes de diferentes zonas del territorio nacional participaron en actividades productivas para ayudar al desarrollo económico del país. En conversación telefónica, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, coincidieron en continuar fortaleciendo la colaboración bilateral. En particular, el dirigente vietnamita aseguró que la nación asiática seguirá con el respaldo a la isla caribeña en la garantía de la seguridad alimentaria. Por su parte, el presidente cubano agradeció la donación de 12.000 toneladas de arroz. Ambos también subrayaron el significado de la cooperación en materia de vacunas contra la COVID-19. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó a su homólogo de Perú, Pedro Castillo, por la histórica victoria en las elecciones y el bicentenario de la independencia de ese país sudamericano. En conversación telefónica, ratificó la voluntad de desarrollar vínculos históricos de amistad entre los pueblos de ambos países. En la ceremonia de toma de posesión estuvo presente una delegación cubana encabezada por el canciller Bruno Rodríguez. La ministra de Comunicaciones de Cuba, Mayra Arevich, denunció que Estados Unidos empleó tecnologías de información y comunicaciones para incitar disturbios en su país, además de realizar ciberataques a sitios gubernamentales y periodísticos. En una misiva enviada al secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pidió a la organización que exhorta al gobierno norteño a que cese estas acciones hostiles. El candidato vacunal contra la COVID-19, Soberana 01, inició la fase 2 del ensayo clínico en la central provincia de Cienfuegos. El estudio denominado Soberana Centro incluye un total de 1.166 voluntarios de ambos sexos en edades comprendidas entre los 19 y 80 años. La autorización del estudio estuvo avalada por los resultados de seguridad e inmunogenicidad que mostró el producto del Instituto Finlay de Vacunas como parte de los ensayos clínicos fase 1. El taekwondoca cubano Rafael Alba se repuso de una derrota inicial para lograr el bronce en la división de los más de 80 kilogramos, un resultado que significó la primera medalla de la delegación cubana en Tokio 2020, a 4 días de haberse inaugurado oficialmente los Juegos. En su cuenta de Twitter, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel felicitó al santiaguero por su logro y envió palabras de aliento al resto de la comitiva cubana presente en la capital japonesa. Cada 26 de julio el pueblo de Cuba rinde tributo a sus héroes. A 68 años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, que constituyen un hito en la historia cubana, las huellas y el legado de quienes protagonizaron aquella gesta siguen marcando el camino de la nación. El heroísmo y el valor de los cubanos de nuevo distingue a otro mes de julio. Vencer a la COVID-19 une a millones en este archipiélago, a pesar del peso que el bloqueo acumula sobre los hombros del pueblo y a pesar de los intentos de desestabilizar a un país que mucho sabe cómo defender su soberanía en un empeño que también une. Quienes participaron en las acciones del 26 de julio, 68 años atrás, igualmente deseaban salvar vidas y defender ideas justas. Con el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, la toma del Hospital Civil y del Palacio de Justicia, se proponían iniciar el camino de la lucha revolucionaria para derrocar a la sanguinaria dictadura de Batista. Anhelaban salvar millones de vidas amenazadas por enfermedades, por la pobreza y por una feroz represión, y conquistar para Cuba la independencia soñada por el apóstol. Pero a pesar de no lograr tomar la fortaleza, a pesar de las vidas arrebatadas, el valor, la resistencia y la unidad los condujeron al triunfo. El de ayer y el de hoy es el mismo pueblo, el que tiene en la cintura el machete mambí, el arrojo de los estudiantes en la pseudo-república, la fuerza de las mujeres martianas, el valor del ejército rebelde y de los combatientes de Girón. Es el mismo pueblo que enfrenta por más de 60 años el genocidio del bloqueo y que en este julio, con el heroísmo del Moncada, se entrega en defensa de la paz
de la independencia y de la vida. Así, con el reconocimiento de lo que significa el 26 de julio para todos los cubanos, despedimos este resumen semanal de Cuba Visión Internacional, un canal llamado a contar la historia reciente de nuestra isla y sus nexos con el mundo. Y esa historia, con toda certeza, crecerá. Nos vemos dentro de 7 días. Su padre un día le regaló una pequeña guitarra. Empieza a tocar la guitarra de oído porque